Fiscal.com. Temas de actualidad fiscal presentada por especialistas en la materia. Info Fiscal. Revista Consultorio Fiscal. Calvario Fiscal. Asesoría fiscal en temas laborales, hacendarios, legales y mucho más. Fiscal.com. Bienvenidos a su programa Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia, en su programa Fiscal.com, con un tema muy interesante, deducciones personales, y para mí es todo un honor presentar el día de hoy a mi invitado. Está con nosotros alguien que también es conductor del programa de Fiscal.com y de Consultoría Fiscal Universitaria, el maestro Miguel Ángel Martínez Uc. Él es licenciado en Contaduría y especialista fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, gracias Salvador, un gusto compartir este escenario contigo. Sí, la verdad es que no nos había tocado juntos. No nos había tocado, ya que estamos. Aquí estamos. Bien, vamos a platicar de las deducciones personales, pero antes quisiera recordarles a nuestros amigos que por la época de vacaciones este es un programa grabado y que lo pueden descargar a través de las redes sociales y poderlo ver en el momento en que gusten. Va a estar apareciendo las direcciones en su pantalla. Bien, las deducciones personales. ¿Qué es eso de las deducciones personales, Miguel Ángel? Porque pues yo he visto que la gente se preocupa por ellas en abril, pero ¿es abril el mes para preocuparse por ellas? ¿Qué es una deducción personal? Pues no, mira, es algo que a cómo están las cuestiones fiscales, cómo se han ido comportando, va desapareciendo. No me digas. Va desapareciendo. No olvidemos que, bueno, esto nace ya tiene muchos años y a lo mejor, como bien comentas, la preocupación empezaba un poquito antes de la declaración anual, en donde ya se coartaba la posibilidad, porque estás hablando de que la declaración se presenta en abril, porque no hay que decir que estas deducciones personales son autorizadas, pero nada más para personas físicas. Solamente personas físicas tienen derecho a deducciones personales. Es correcto. Las personas morales, pues no, ellas no aplican deducciones personales, ¿no? Por razones pues propias de que la persona física, por el catálogo de deducciones o los conceptos que nos da la ley, pues bueno, no aplicarían a una persona moral. Y no obstante de eso, pues porque la ley lo dice, ¿no? Así la es. Ley establece nada más las personas físicas, ¿no? Actualmente está en el artículo 151 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Pero yo creo que ha ido desapareciendo, Salvador, salvo tu mejor opinión, evidentemente, con toda tu expertise. Antes, pues, tú tienes tus deducciones personales, las ibas acumulando en el año cuando asesorabas a la persona física. Le ibas diciendo, bueno, vaya pidiendo sus recibos, vaya pidiendo esto, vaya pidiendo lo de sus recibos de gastos médicos, y lo ibas llevando, ¿no? Y siempre ha habido requisitos. Yo creo que esos requisitos han ido en exceso, han ido en abuso, para que, no sé, es con lo que yo soporto mi comentario de decir, oye, esto ha ido desapareciendo, ¿no? Con esas limitantes, con ese exceso de requisitos, y aparte una limitación en cuantía que no existía, y que ahora sí tenemos, pues realmente no sé si me alcance a tener deducciones personales, ¿no? Claro. Entonces por eso digo yo que es un concepto o una situación que ahí está en la ley, pero que ha ido desapareciendo, ¿no? Y evidentemente, salvo tu mejor opinión también, Salvador. Y a partir del 2014, ¿no? La declaración que presentamos el pasado mes de abril, así es. Pues ya fueron con deducciones con algunas limitaciones y con nuevos requisitos. Sí, además. mira, porque, por ejemplo, algunos contribuyentes,
evidentemente me refiero a personas físicas nada más, como ya comentamos, pues están más familiarizados, ¿no? Con el tema de pedir comprobantes y los requisitos de ellos. Pero yo te comento, por ejemplo, quien no está muy familiarizado con ellos, por ejemplo, el de salarios, el asalariado. Él pues no está muy familiarizado con el tema de los comprobantes fiscales, ¿no? Él le dan un comprobante, lo muestra y él piensa que ese papelito que le dieron ya es el comprobante, cuando no tiene bien claro que es el llamado ahora CFDI, ¿no? Así es. Y entonces lo presenta y dice, no, pues fíjate que ya no funciona. Ya no funciona y va a pedir el famoso CFDI y resulta que no se lo quieren dar, entonces se convierte en un problema porque ya no puede, desde ahí empezamos con problemas, ya no puede aplicar la deducción personal. Hablamos de lo más común, que es un gasto médico, ¿no? Claro. Un gasto médico, un gasto donde fue a pagarle honorarios al médico, le dieron ese comprobante, porque bueno, también de repente se busca evadir el tema de la expedición de los comprobantes, ¿no? Ok, a ver, entonces la primera deducción personal, y con esto hablaremos de los requisitos para después mencionar la siguiente, si te parece. Claro. La primera deducción personal serían los gastos médicos. Sí. Las consultas médicas. ¿Los gastos médicos entrarían las farmacias? La ley no te especifica, te habla del gasto médico, de la atención médica. ¿Me explico? No es tan precisa. En función de lo que son los medicamentos, si hay una aclaración respecto de que cuando los medicamentos se incluyan, yo quiero entender que si en la consulta, cuando yo pago la consulta, 1,000 pesos de consulta, pero en esa consulta me están dando los medicamentos, pues yo lo que estoy pagando es el honorario. Pero si yo voy a la farmacia y compro los medicamentos y me dan una factura por los medicamentos, esa es a la que te refieres, ¿no? Así es. Si esa es deducible. Esa yo considero que en términos de lo que la ley establece que no es clara, no sería deducible. No sería deducible. No sé, salvo mejor opinión. Sí, ¿no? yo coincido. De hecho, hay una disposición reglamentaria que me dice que los medicamentos únicamente cuando estén incluidos en la factura, y se refiere básicamente a los hospitales, ¿no? Exactamente, ese es otro punto. Que si voy al hospital y a lo mejor en el hospital pues tuve un tratamiento prolongado y tuve que tener hospitalización y todos los medicamentos que me incluyeron en esa hospitalización, pues en la factura, cuando me dé el hospital su factura, pues va a venir desglosado, ¿no? Esos medicamentos sí van a ser deducibles. Eso sí. O como te comentaba, si el médico cuando me da su recibo de honorarios por la consulta que me dio y me incluyó los medicamentos, pues salvo que no sean de muestras médicas, porque sí, claro. A ellos les dan muchas muestras médicas, ¿no? Sí. Pero finalmente lo que él me está dando, me está incluyendo en el honorario el medicamento. Él no me desglosa el medicamento porque sería una actividad empresarial, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces ya me estaría enajenando medicamentos, ya saldría del régimen de honorarios. Y a irse al régimen de actividad empresarial. Entonces en ese caso pues entraría como un honorario médico, ¿no? Claro. Y entonces sería básicamente, como bien tú dices, en los gastos hospitalarios. Ok. Tú comentabas que para poder hacer deducible ese gasto médico necesitamos un comprobante que es un CFDI. No, y sí, el CFDI. Y no nada más eso, la forma de pago. Claro, pero el CFDI tú comentabas que la mayoría de la gente no lo conoce, sobre todo los asalariados. Sí. Y los asalariados no saben que tienen esas deducciones. Mi patrón presenta la declaración anual, pero tuve que ir a ver un médico en el año, me enfermé. Pues ¿por qué mi patrón va a presentar la declaración anual? La presento yo. Claro. Y voy a tener la opción de poder obtener un saldo a favor que me lo va a devolver la autoridad. Claro. Si cumplo con todos los requisitos. Fíjate que yo creo que en este sector en particular, en el de asalariados, mi sugerencia a todos nuestros amigos televidentes es que sí deben de informarse, porque al final del día el tema fiscal pega en el bolsillo. Ese es un hecho, claro. ¿no? Es un hecho. A veces como que la mayoría de los trabajadores decimos, yo de por sí el fiscal no me gusta y que el patrón se encargue de todo. Pero como bien dices, tenemos la oportunidad, no importa los límites de ingresos, porque hay un límite de ingresos donde la ley obliga al trabajador a prestar su declaración anual y según si no se rebasa ese límite de ingresos, lo presenta el patrón. Pero como muy pocos rebasan ese límite, la mayoría es el patrón. Pero resulta que él no sabe. Él no sabe nada de eso, e incluso él puede mandar presentar por escrito, decir yo voy a prestar mi declaración anual aunque no haya rebasado el ingreso. Si es que tiene el cuidado de que los gastos médicos que tuvo los va teniendo los comprobantes para que esa retención que el patrón le hizo durante el ejercicio, ¿sí? con el procedimiento que la ley establece,
cuando presente su declaración anual, él esas deducciones las puede aplicar. Y es evidente, si disminuye la base del impuesto que le vinieron reteniendo en retención, pues le va a salir un saldo a favor. Y ese saldo a favor se lo van a devolver.